Bueno, pues muy buenos días a todos. Me permito presentarme, Alex Bortolotti, socio director. Y es un honor darles la bienvenida a este nuevo curso. Además, nuestro panel de expertos nos compartirán sus opiniones acerca del tema Compliant IMEX y la relevancia con el TMEC. Les recordamos la importancia seguir con los lineamientos del curso, tales como desactivar su cámara y su micrófono. Esto con la finalidad de que no se interrumpa a los expertos y el curso se realice de una manera para todos. Le cedo la palabra a mi amigo y socio Víctor de la Vega, el cual nos dará una breve reseña. Muchas gracias y adelante, Vic. Gracias, Alex. Muy buenos días. Pues sí, como bien dice Alex, pues hay que respetar las medidas de convivencia y decirle al Tangas que no intervenga, por favor, porque se pone esto muy incómodo. Pues a mí me toca presentarles a todos al grupo de panelistas, nuestros amigos y socios, así que me tomaré la libertad de leer sus currículas. Primero que nada, al licenciado Jorge Enrique Icaza Martínez. Muchas gracias, George, por participar en esta ponencia. Él es licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México, con posgrado en Administración de Operaciones Industriales por la Universidad Tecnológica de México. De 1992 a 2007, trabajó en Sistemas Dinámicos Internacionales, creadores de la base de datos DIA y Programa de Elaboración de Pedimentos Aduanales AIA, fase 3 y M3. Sin duda uno de los pioneros de esta metodología. Del año 2000 al 2007 se desempeñó como director de sistemas y durante los últimos 2 años también como director de comercialización. Él es socio fundador y director general de IMAR Sistemas desde 2009. Empresa enfocada principalmente al desarrollo de software con especialidad en comercio exterior. Su visión siempre ha sido crear y desarrollar productos informáticos innovadores y que no existen en el mercado, así como ofrecer servicios de consultoría, auditorías electrónicas y reconstrucción en expedientes electrónicos. IMAR Sistemas cuenta con más de 1,600 empresas a nivel nacional que le brinda su servicio. George, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias, Vic. Buenos días. A continuación me permito leer la currícula del licenciado Mario Alberto Medrano Gallegos. Gracias, Mario, por participar. Él es socio fundador de Balsatori Consulting, firma de consultoría y servicios profesionales de comercio exterior, y cabe mencionar que es una de las más prestigiadas firmas en la zona que lidera Mario. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cuya formación ha sido enfocada como consultor especializado en gestión de control de inventarios para programas IMEX, garantías y certificaciones en materia de IVA-IEPS. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el ramo, en el cual ha realizado más de 250 reconstrucciones de bases de datos en diversos sistemas de control de inventarios, anexo 24, así como implementación en procesos de automatización de datos con más de 50 empresas, creador de un modelo de auditoría electrónica de control de inventarios, anexo 24 y anexo 31, con más de 40 auditorías electrónicas con modo propuesto, Project Manager, en desarrollo de sistema ITL y procesamiento de datos. Mario, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, Vic. Buenos días y buenos días a todos. Y la última currículum que me va a permitir leer, de un líder en la parte de asesoría, licenciado José Carlos Nova Sánchez. Él es consultor en comercio exterior y aduanas, coach ejecutivo de impacto organizacional, modelo coactivo, consultor especializado en comercio internacional y aduanas. Su formación inició en la firma Buffet Internacional, en donde se desempeñó como gerente del departamento de programas de fomento. Asimismo, fue expositor en el Club de Comercio. Con la experiencia adquirida, posteriormente formó parte del CECEJAL, fungiendo como jefe del Departamento de Comercio Exterior, lo que aportó a su experiencia a la parte operativa. Su crecimiento continuó en la firma Ernst & Young como consultor senior en aduanas y comercio exterior, zona occidente, explorando la estructura operativa de una de las firmas denominadas Big Four. Lo anterior le otorgó las herramientas para iniciar en el mundo del emprendimiento con la firma Escobar, Carriado y Asociados,
Debido al sueño de crear una firma que integre varios núcleos de negocios enfocados a la solución de comercio exterior y aduanas, actualmente participa como socio fundador en la firma Paper & Salt Global Trade Advisor, brindando los servicios de consultoría aduanal, coaching, consultoría en implementación de cadena de suministro, búsqueda y localización de clientes y proveedores internacionales. Como creyente de los cambios en las organizaciones no siempre son posibles desde el ámbito de la consultoría, decidió complementar su desempeño con el coaching ejecutivo modelo coactivo, buscando mayor impacto en las organizaciones para lograr una verdadera transformación. Carlos, como siempre, un honor y muchísimas gracias por tu participación. Y pues sin más preámbulo, le cederé la palabra a Jorge Casa. Muchísimas gracias a todos. Estamos pendientes. Muchas gracias, Vic. Buenos días a todos. Creo que cabe solamente el comentario que hacía mi buen amigo y socio Víctor de que el Tanga se ponga a participar, pues por lo que experimentamos la semana pasada y hay un hackeo cibernético y nos pusieron ahí a un morenazo a bailar. Así es que, bueno, ya se han tomado por parte del equipo de Meta y CAE pues ciertas acciones para que esto, procuremos, no vuelva a suceder. Así es que bienvenidos a todos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y vamos a llevar a cabo este webinar con la dinámica que hemos venido trabajando últimamente, que es un panel de preguntas y respuestas a expertos que dominan esta materia. Así es que me permitiré participar como moderador e ir haciendo preguntas a Mario y a Carlos, que son los expertos en esto. Y bueno, si me ayudan, por favor, para la primera lámina, y que es la primera pregunta que tenemos. Creo que estamos ahí detenidos. Bien. Pregunta muy básica, pero para fundar bases en esto, ¿para qué sirve el IMEX? Muchas gracias, Jorge. Gracias, Víctor, compañeros, y saludos a todo el auditorio. Sí, en esencia podría sonar muy sencilla el tema de la respuesta, ¿no? La pregunta muy sencilla, muy básica, pero me gustaría darle un trasfondo que me atrevo a decir que muchas empresas y en muchas implementaciones propias del IMEX, muchas veces dejamos lo básico por un lado y nos queremos ir directamente al tema de la operación. Y si no entendemos la razón de ser del IMEX, estaríamos de alguna forma violentando los principios de este programa y por consiguiente las obligaciones a cumplir que llevan a conservar el programa, ¿no? Si nosotros revisamos, de hecho el día de ayer publicamos como firma un pequeño blog de mi autoría, que la palabra era: no utilicemos el IMEX como una tarjeta de crédito para las empresas, ¿sí? Y esto va en función a contestar esta pregunta. Si nosotros revisamos el artículo primero del decreto IMEX, nos dice, y no me gustaría leerlo, pero nos dice que todos los beneficios, facilidades administrativas y ventajas propias del IMEX van enfocados al tema de la exportación. Si vivimos con una buena redacción jurídica y con una buena interpretación jurídica, lo que viene a decirle la autoridad, ¿sabes qué, contribuyente? Y en este caso Secretaría de Economía, te voy a dar beneficios a través del programa IMEX, pero para que se fomente la exportación, para que tú fomentes como empresa la exportación, ¿no? Y entonces, entrando directamente, el IMEX no tenemos que observarlo como un programa de fomento que nos permite importar con facilidades, no. Es un programa de fomento que nos permite y que nos brinda facilidades a la importación porque a la autoridad le interesa que exportemos. Si nosotros utilizamos el IMEX para tener una tarjeta de crédito y decir, voy a importar un inventario, me voy a tardar 17 meses para pagar el IVA y el impuesto general de importación y los derechos correspondientes, la autoridad inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero podrá observar a través de sus análisis que el programa IMEX no se está utilizando para los fines
que es otorgado, que vuelvo a repetir, es para exportar, ¿no? Entonces, en el mismo análisis que hacía de hoy, y olvidemos un poquito del tema de la CIVA, algo que nos comentaba la autoridad, en lo personal platicando con la autoridad, nos dice que ellos buscan ver un 70 a un 80% de retornos de exportación, ya sea a través de pedimento RT, o ya sea a través de virtuales, o ya sea a través de pedimento A1. Recuerden que el pedimento A1 para ciertas operaciones IMEX también es una clave de pedimento de retorno. Y el otro 20% o el otro 30% entiende la autoridad que hay que darle formalismos legales, como es el cambio de régimen, como la destrucción, la donación o la transferencia de los propios desperdicios, pero como un evento que sea detonante de la exportación. O sea, lo que busca la autoridad es ver exportación y después ver estas alternativas de tratamiento que la propia ley nos contempla, ¿no? Entonces, resumiendo, no quiero ser tan largo, el IMEX sirve para exportar. Si lo utilizamos para importar y generarle una ayuda financiera a la empresa para estar cambiando de régimen, pues estaríamos violentando el principio del IMEX. Muy bien, gracias Carlos. Y continuamos con nuestra siguiente pregunta, que es: ¿a partir de cuándo inicia el conteo de la temporalidad IMEX? Gracias, Jorge. Buenos días nuevamente a todos. Esperemos, como siempre, que lo que platiquemos el día de hoy sea de utilidad, y finalmente también estamos atentos a cualquier duda que puedan tener a través del chat, ¿vale? A mí me encantó la expresión que utilizó Carlos hace ratito, nada más dando un poquito de seguimiento a ello, sobre que el IMEX no es una tarjeta de crédito. Ya platicaremos un poquito más sobre algunos ejemplos de cómo se llegan a dar y finalmente algunas sugerencias de cómo prevenirlo. Regresando a la pregunta, Jorge, ¿a partir de cuándo inicia el conteo de la temporalidad del IMEX? Pues bueno, yo creo que primero que nada, y yo sí me baso un poquito más en el marco legal, me voy directamente al artículo 173, en el cual nos indica que para efectos del 108, el cómputo de plazo de permanencia de mercancías importadas temporalmente por empresas con programas IMEX inicia cuando se activa el mecanismo de selección automatizado, cumple con los requisitos y formalidades del despacho de enero. Para el caso de pedimentos consolidados, pues igual de la misma manera, la fecha del cierre del pedimento. Es decir, en otras palabras, pues nosotros lo interpretamos como la fecha de pago del pedimento. Es a partir de ese momento cuando empieza su cómputo. Sin embargo, algo aquí interesante, que por estricto sentido de la palabra, y ahorita solo estamos hablando de las empresas con programas IMEX, en el cual lo más común es una temporalidad de pedimentos temporales, pues IN, a 18 meses, virtuales a 6 o 18 en el caso de proveedor nacional con facturación al extranjero. Pero a esto si le agrega ciertas combinaciones, como ahorita vimos, de acuerdo al artículo 108, como tipo de mercancía, donde hacemos la combinación del tipo de mercancía con la clave del pedimento, pues hasta cierto punto debe ser lógico para que puedan aplicar correctamente los plazos de permanencia. Por ejemplo, un error muy común que nosotros vemos es dentro de la clasificación de la mercancía, y que muchas veces son importadas de manera indebida. Por ejemplo, maquinarias que son importadas a través de pedimentos IENES. Eso, finalmente, si nosotros nos regresamos a la temporalidad del IMEX y a ese plazo de retorno, o de temporalidad, disculpen, finalmente llega a afectarse, ¿no? ¿Por qué? Porque estás importando mercancía, una cierta mercancía con una clave indebida, ¿vale? Aunado a esto, pues bueno, viceversa, también materia prima que son importadas a través de activo fijo. Eso también llega a pasar y son errores muy comunes y evidentes, que finalmente otra vez aquí y ahorita sí me gustaría también conocer la opinión de Carlos, pues qué opina él, qué es lo más importante, la clave del pedimento para determinar la temporalidad de la mercancía, o en este caso basándonos en el tipo de mercancía y la temporalidad. Por ejemplo, ¿qué temporalidad tendría una maquinaria importada a través de clave IN? Que otra vez, de entrada está mal y se tendría que rectificar, o en este caso nacionalizar, ¿sale? Pero aunado a esto, y otra vez hablando en estricto sentido de la palabra de los IMEX, tenemos estos supuestos. Si a esto le agregamos, que seguramente y vamos a abordarlo en la próxima sesión, ¿qué pasa con las empresas que cuentan con certificación de CIVA? Que obviamente les quitaron ya algunos beneficios de temporalidades, pero aquí hay preguntas como: ¿a partir de cuándo es mi certificación? ¿Qué modalidad tengo?
qué tipo de operación tengo para que se puedan computar de manera adecuada. Por último, aquí, a manera de sugerencia, un buen mecanismo para tener un control pues, adecuado de las temporalidades de las importaciones temporales sería su sistema de control de inventarios. Hay empresas que, otra vez, una de las obligaciones para la CIMEX es tener un sistema de control de inventarios automatizado, que otra vez, si no están certificadas en IVA y EPS, a lo mejor lo dejan como segundo plano y realmente no lo administran. Sin embargo, es una herramienta administrativa, si quieres verlo así, de los inventarios desde el punto de vista aduanero. Si una empresa IMEX está certificada en IVA y EPS, pues bueno, con mayor razón debería de ser, ahora sí que la Biblia del control para que finalmente puedan tener esta correlación de las temporalidades y obviamente cambiar de régimen a tiempo o en su defecto ir previendo plazos de retorno a vencer. Gracias, Mario. Carlos, no abres tu micrófono, creo que no tienes algo más que comentar de lo que comentaba Mario, así es que continuamos con la siguiente pregunta. ¿El amparo es un buen procedimiento para el no pago retroactivo de derechos por misiva? Ok, es pregunta para mí, ¿verdad? Así es, sí, Carlos, por favor. Ok, excelente. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Recuerden que estas preguntas las hacen los participantes. En un principio, cuando la autoridad entendimos que se volvió loca al decirnos, ¿sabes qué? Tienes que pagar todos los años por los pagos de derechos no pagados por el tema de la SIVA. En primera instancia podríamos irnos a que hay un proceso por parte de la autoridad o una solicitud por parte de la autoridad en un tema anticonstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de la retroactividad en ley que pues es un principio jurídico muy claro, ¿no? Pero por el pasar de las horas o el pasar de los días, si se analizaba o se sigue analizando, la autoridad de alguna forma, si bien hace las cosas a rajatabla o le mete serrucho en lugar de meterles bisturí a muchas cosas en cuestiones de comercio exterior, sí, me parece que de alguna forma se protege bien para el tema de retroactividad, o mejor dicho, no se protege, analiza muy bien para publicar esto. ¿Y por qué se protege para el no tema retroactivo? Porque la Ley Federal de Derechos, desde que ustedes tengan memoria, o el tema que estaba vigente, el tema de la SIVA, maneja el tema del pago de derechos por el tema de certificación de empresas, por el esquema de certificación de empresas, ¿no? Entonces hay que entender una cosa, si en ley ya se establece la obligación del pago de derechos, ¿sí? Que en ley estamos hablando de la Ley de Derechos, no podremos nosotros como abogados irnos por un tema retroactivo, porque en ley ya estaba fundamentado. Ahora, si bien en reglas no venía la exigencia del pago de derechos, había una diferencia entre que el OEA me pedía el tema del pago de derechos, pero en una SIVA, en reglas, no me pedía el pago de derechos. Entonces, ahí directamente descartamos el tema retroactivo y yo me iría en un tema de seguridad jurídica para el contribuyente. ¿Por qué seguridad jurídica? Porque si bien tú, autoridad, en ley me dices que tengo que pagar y en el reglamento tú lo usas para darnos las cartas de juego de cómo tenemos que operar, en este caso comercio exterior, me indicas para un tipo de certificación sí tengo que pagar y para otros lo omites, hay una falta de seguridad jurídica para el contribuyente, ¿no? Entonces, aquí el tema, una recomendación que nosotros dimos como firma es paga los pagos pendientes de SIVA, ¿sí? Págalos, haz una consulta a la autoridad diciéndole, ¿verdad, autoridad, que yo no tenía que pagar porque no me obligabas en reglas a pagar este derecho? Entonces, automáticamente la autoridad, sus obligaciones y nuestro derecho de preguntarle a la autoridad, va a haber una contestación. O sea, a través de esa contestación de la autoridad, nosotros ya podríamos ejecutar ya sea un recurso de revocación o irnos directamente al juicio
para efectos de decirle, sí, me estás diciendo que sí tenía la obligación, pero yo no cumplí con la falta de seguridad jurídica por el tema de reglas, ¿no? Pero en primera instancia no hay retroactividad, sí hay un tema de no seguridad jurídica, y los invitamos nosotros como criterio, como firma, es que sí hagan el pago de derechos, y ya después ustedes con sus respectivos abogados podrían ver la alternativa. Pero el dejar de pagar o ampararse bajo otros procedimientos, creo en una forma coloquial nos estaríamos disparando en el pie. Muy bien, muchas gracias, Carlitos, gracias por tu respuesta. Y siguiente, le preguntamos a Mario, por favor, Mario, si se puede transferir mercancía que se importó bajo IMEX en la modalidad industrial en su mismo estado a otra IMEX. Perdóname, Mario, nada más omití antes de hacerte la pregunta, hacer público en el foro que tenemos abierto el chat. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto por ahí nos la pueden ir haciendo. Perdóname, Mario, adelante, por favor. Sí, gracias, Jorge. Pues bueno, en estricto sentido de la palabra, la respuesta es sí, solo en los casos que la empresa que transfiera lo haga a una submaquila y que también cuente con un programa IMEX, y esta última realice el proceso industrial. Yo creo que aquí la clave para este tipo de operaciones, para el caso de las empresas que tienen modalidad industrial y a su vez también modalidad de servicios, es identificar la mercancía de manera adecuada al momento de transferirla, de manera particular utilizando los identificadores MS y identificándolo, insisto, de manera adecuada al momento de transferirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es el error más común que vemos en este tipo de operaciones. Pero la respuesta es sí, se puede hacer siempre y cuando se haga a través de una submaquila, y aquí importante otra vez puntualizar en el uso adecuado de los identificadores y la separación de la mercancía. Bien, gracias, Mario. Siguiente. Aquí hay un tema, Jorge, bien interesante. Esta pregunta nos pasó hace 2 semanas, aquí como firma, ¿sí? El tema de si podemos transferir inventario que vino con modalidad industrial, luego mandarlo a otra empresa en su mismo estado. Exactamente lo que contesta, concuerdo con lo que contesta Mario. El identificador MS juega un papel muy importante. Pero aquí el tema del identificador, y perdón que estoy leyendo, también hay una falta de certeza en el anexo 22. Porque si ustedes verifican, el MS no nos indica si lo tenemos que poner al momento del IN o lo podemos poner al momento del B1, ¿sí? Hablando de la transferencia en el mismo estado, o lo podemos poner en el pedimento RT. Entonces, partiendo de esto, nosotros, para el tema de asegurar esta parte, porque hay una falta de precisión por parte de la autoridad, habrá empresas que dicen, ¿sabes qué? Todo lo importo como modalidad industrial. Recuerden que al momento de que ustedes fueron SIVA, automáticamente se les da la ampliación para hacer IMEX servicios. Lo que hacen muchas empresas es todo lo importo industrial, y lo que yo no pueda someter a proceso productivo, hago un virtual a otra compañía porque necesita mi inventario por alguna razón comercial, y en ese pedimento B1 pongo el MS. Vuelvo a insistir, no hay un candado dentro del llenado para efectos de dónde colocarlo. Nuestra recomendación, exactamente como lo comentó Mario, es que ustedes identifiquen desde el pedimento de importación, ¿sí? Recuerden que el pedimento de importación, en el identificador, mejor dicho, el MS no se puede poner a nivel partida, se pone a nivel general, ¿sí? De alguna razón también lo que nos está diciendo la autoridad es que a él le interesa que todas las partidas del pedimento vayan conforme a ese identificador, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es que en el pedimento IN pongan el MS, y si gustan y no hay ninguna prohibición, también en su pedimento B1. Aquí le vamos a dar una correspondencia entre mi importación IN, entre mi descargo en anexo 24 y anexo 31 y dentro de mi pedimento virtual o RT. Ese sería solamente un tema de manejo de identificadores. ¿Por qué? Porque si solamente lo hacemos en el pedimento RT o en el pedimento B1, la autoridad podía acreditar
que al momento de la declaración del pedimento IN, hablándolo de esta forma, todo se importó bajo la modalidad industrial. Entonces, que estábamos alterando la naturaleza del por qué se importó o las razones de por qué se importó esa materia prima. Entonces, aquí es importante solamente esa aclaración para tener más amarrado el tema de la transferencia, ¿sale? Oye, y nada más también agregando, ¿no? Yo coincido con lo que comentas y nada más agregaría que también depende mucho del control de los materiales. O sea, de hecho, ahorita en la siguiente pregunta vamos a ahondar un poquito más en ello. Pero finalmente, si ustedes manejan ese tipo de materiales, algunos cuales tienen alguna transformación o elaboración, y algunos simplemente entran y salen como tal, de veras, es muy importante que los tengan identificados, que tengan ese control incluso a nivel anexo 24, porque no lo pueden ver a nivel partida, a nivel fracción, lo están viendo a nivel global en el pedimento. Entonces, como bien dice Carlos, si lo ves de esa manera, pues se puede presumir que, o más bien no se puede identificar específicamente qué material es, ¿vale? Entonces, a manera de sugerencia, también tenerlos perfectamente identificados. Ahorita, bueno, en la siguiente pregunta vamos a ahondar un poquito más en algunas recomendaciones adicionales, ¿vale? Bien, gracias Carlos, gracias Mario. Y bueno, yo me voy a permitir también pues recordarle al foro que sí es muy importante los comentarios de los expertos, ¿verdad? Como Mario y Carlos, pero también los cercanos expertos, agencia aduanal experta que se dedica, que tenga especialidad en este tipo de operaciones de cambios de régimen y que bueno, pues tenemos también como anfitriones a Metecai, que pues es una agencia aduanal especializada en ese tipo de operaciones, así es que es importante también acercarnos con ellos. Mario, siguiente pregunta, como comentaba, bueno, no sé, Carlos, Mario, si quieren que vayamos agotando en el chat, si quieren levántenme la mano, si no, leo siguiente pregunta en el chat. Javier Hernández está preguntando, buen día, ¿qué piensa del uso del identificador OM en las operaciones virtuales con claves de pedimento B1? Si gustas, al final de la sesión abordamos el tema del OM, ¿ah? Perfecto, muy bien. Ok, Javier, entonces en un momento respondemos esto. Vamos a la siguiente pregunta, Mario, por favor. ¿Qué debo considerar para proteger mi programa IMEX? Gracias. Bueno, aquí igual, yo creo que el programa IMEX por sí solo es una administración, es un tema que, bueno, ha ido poco a poco actualizándose desde que anteriormente era PITEX, el IMEX, de nuevo con la certificación de SIVA, como que poco ha ido a todo ese esquema electrónico y pues prácticamente tratar de tener más amarrado la parte de administración. Nosotros tenemos algo que le llamamos un protocolo de cumplimiento para IMEX, en lo cual sugerimos revisar, por decirlo así, los 4 pilares más importantes de la administración del programa. ¿Por qué digo 4 pilares? Pensando en una empresa con diferentes departamentos, pues lo podemos ver desde el punto de vista de logística, donde desde ahí parte el cómo se está importando tener esa comunicación directa con todo el equipo de tráfico. El siguiente sería los procesos productivos, de manera interna en las empresas, estar asegurando y teniendo comunicación con áreas de planeación, áreas de ingeniería, incluso almacén. Si se dan cuenta otra vez el IMEX, pues como dice Carlos, pues es un programa de fomento, pero conlleva una serie de administraciones muy específicas y todas van correlacionadas con diferentes áreas de la empresa. Proceso productivo. La otra sería a lo mejor el área contable, que hoy en día pues estamos pegados con ellos y finalmente debe haber una correlación. Simplemente pongo un ejemplo por ponerlo en el aire. Los activos fijos, o sea, el control de activo fijo que finalmente normalmente se importa a través de los programas, el programa IMEX para los procesos, y finalmente debe de haber una homologación con los controles dentro de contabilidad. Y por último lo resumimos en el área de comercio exterior, que para nosotros es el embudo final de toda la administración completa de lo que conlleva el IMEX. Algunos puntos por puntualizar de esos 4 pilares, pues bueno, aquí recordando un control adecuado del expediente electrónico, otra vez si nos vamos a ver desde el punto de vista logístico, de que los chicos estén integrando los expedientes, proviendo la información correcta a los agentes aduanales y finalmente recibiendo o recabando toda la información para cumplimiento dentro de comercio exterior. La aplicación correcta y aprovechamiento de tratados, como pueden ser las certificaciones de origen, ya sea solicitarlas o proveerlas, porque finalmente, aunque, y lo vamos a platicar un poquito más adelante sobre el TEMEC, el 2.5, finalmente es parte de un control que debe de considerarse para aprovechar al máximo el programa.
Siguiente, pues sería contar con un buen sistema de control de inventarios y tener una administración adecuada, que para él, como les comentaba, yo veo este sistema, este control como el último embudo para exprimir los últimos errores operativos, aduaneros o internos de la empresa a través de las mercancías que son importadas del programa IMEX. Yo siempre he dicho que el control de inventarios, y lo vamos a platicar en la siguiente sesión, es el talón de Aquiles de todas las empresas, ¿sale? Siguiente, pues sería hacer análisis y auditorías de riesgo post-operación aduanera y hacer una serie de procesamientos de datos de auditorías de las operaciones de comercio exterior. Hoy en día considero que para poder ustedes visualicen lo entiendan de otra manera, la administración del IMEX de manera mensual es como una contabilidad, pero desde el punto de vista de comercio exterior, que tenemos que estar cerrándola mensualmente de acuerdo a un checklist de cumplimiento y basándonos en algunos de los puntos que acabo de comentar. Sí, en esta parte, Mario nos habla de todo el proceso de la protección del IMEX durante el periodo de trabajo con este programa. Pero yo me gustaría también abordar un poquito el tema previo. No todas las empresas, y me atrevo a decir que ninguna empresa está preparada al principio para operar el programa IMEX. El error de todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes, y Mario no me dejará mentir, es que empiezan a operar el IMEX de forma incorrecta. Un sentido metafórico. Yo siempre he comentado que el IMEX, mal implementado desde un inicio, es un cáncer para la organización. Se vuelve una bola de nieve que muchas veces es solamente controlable haciendo las famosas regularizaciones, pagando impuestos, haciendo las famosas reestructuras, ¿sí? Que nosotros como asesores nos conviene, ¿no? Que sigan viendo estos procedimientos, pero en lo personal, invitar al auditorio que se preparen de forma previa. ¿Y cómo prepararnos de forma previa? Yo pondría, además de los comentarios que dijo Mario, el tema de la selección de agentes aduanales. Por ahí comentó Jorge la parte de Meta y CAE. Me parece que ellos juegan un papel muy importante como agencia aduanal. Nosotros a nuestros clientes, y yo le digo a mi cliente, es no hagas las operaciones especiales con tu agente aduanal de Manzanillo, y perdón por mencionar Manzanillo, no hagas tus operaciones especiales con el agente aduanal de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y es un comentario personal, me parece que cada agencia aduanal en qué región o el tipo de tráfico son especializados para ciertos temas. Por ejemplo, Manzanillo, pues hay agentes aduanales que son expertos en el tema del despacho del contenedor, de agilizar el proceso antes de 3 días, del tema de todo la coordinación de autoridades que debe de haber para efectos de la importación marítima y todo el proceso. Ahí me parece que los agentes aduanales de puertos son muy, muy, muy buenos, ¿no? Pero cuando llegas con este tipo de agencias aduanales, no estoy hablando que sean malas, ¿sí? Y queremos aplicar una operación especial para corregir ciertas situaciones, me parece que confunden algunas veces más al importador o a la empresa. En este caso, si ustedes manejan agentes aduanales en regiones donde hay maquila, donde hay industria automotriz, es el caso de Meta y CAE, digo, están por todo el país, ¿sí? Ellos conocen más la esencia como agencia aduanal y conocen los criterios para efectos de saber si un A3, un F4, una rectificación de clave de pedimento de A1 a RT, de RT a A1, que son los procedimientos más para corregir el tema del IMEX, si pueden aplicar o no, ¿sí? Entonces, yo iría a mi comentario es de que preparemos la empresa, ¿sí? De una forma muy estratégica, de decir, ¿sabes qué? Estos son mis agentes aduanales, estos son mis asesores, estas son las personas encargadas de tráfico, estas son las personas encargadas de llevar mi anexo 24 y 31 para arrancar, porque muchas veces el arrancar a ciegas, en 1 año, 2 años, Mario no me dejará mentir, pues las multas de comercio exterior o los procesos para corregir esa parte pues se vuelven muy, muy complicados, ¿no?
Sí, y de hecho, agregando un poquito, la verdad es que sí, creo que es totalmente de acuerdo. Hay una parte muy importante, yo creo que como dices tú, la parte o la palabra clave aquí es la planeación, desde el punto de vista interno hasta el punto de vista externo, ¿no? Recordando, como decías al inicio, ¿no? De que el IMEX no es una tarjeta de crédito. Uno de los claros ejemplos que vemos muchas veces en el mal uso del IMEX es que, y otra vez, la parte de la planeación, la parte logística, o sea, todas las áreas que están involucradas dentro de la empresa son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces vemos es que por urgencias, por lo que tú quieras, por ahorrarse, como tú dices, el IVA en ese momento, pues importan la mercancía, voy a poner un ejemplo, muestras en pedimentos con clave IENES, porque fue lo más fácil, fue lo más sencillo, fue lo práctico. El problema no es en el momento, el problema lo van a ver 18 meses después, o si tienen certificación de IVA y EPS en un crédito como tal. Vaya, se va haciendo, como dice Carlos, de algo muy sencillo a algo mucho más complejo. Y otra, pues también que muchas veces para este tipo de administraciones, pensando en empresas grandes donde sí hay diferentes departamentos, pues bueno, se puede delegar, se puede concientizar a toda la empresa y tratar de encaminarlos a una administración adecuada. Pero ¿qué pasa cuando la misma persona o una persona hace la logística, hace los certificados de origen, lleva el anexo 24, hace sus reportes y aparte le sirve café al jefe? O sea, está cañón, ¿me explico? O sea, sí son muchas actividades y, como dice Carlos, esa correcta planeación, con apoyo externos, como hoy en día el equipo de Carlos, como nosotros mismos podemos apoyar a las empresas, es muy importante que se planee de manera adecuada. Bien, gracias Mario, gracias Carlos. Siguiente pregunta, antes nada más, Javier, discúlpame, te cambié el apellido, no se veía completo. Javier Hermida, gusto en verte. Estaremos respondiendo preguntas más adelante, Javier. Para Carlos, ¿cómo visualiza el gobierno de Estados Unidos el programa de fomento IMEX? Muy bien. Si no recuerdo, en el año pasado, 2019, que también tuve oportunidad de los cursos presenciales, que ya los extrañamos, que también estuve participando con Mario, con Jorge y con Víctor. Yo les comentaba en aquellas pláticas que al gobierno de Estados Unidos, este gobierno, no sé el que viene, ¿no? Este gobierno no le gusta el programa de fomento IMEX. Y esto venía directamente desde las negociaciones propias de MEC, y por información de muy buena fuente, es que no entendía el gobierno de Estados Unidos cómo había un mecanismo, ¿sí? Bueno, sí lo entendía, porque el mecanismo del IMEX, el diferimiento de impuestos, se aplica en muchas partes del mundo, pero no entendía Estados Unidos cómo el gobierno mexicano brindaba el programa IMEX de una forma tan abierta, ¿sí? Y que había insumos de origen chino o de origen hindú o de cualquier otro origen que terminaban en Estados Unidos, como producto terminado o como producto terminado para nosotros o para un insumo en alguna empresa en Estados Unidos. Entonces, esto obedece a que ustedes no me dejarán mentir, el auditorio, cuánto cuesta ahorita obtener un programa IMEX, cuánto cuesta obtener una certificación SIVA, cómo nos enojamos por las respuestas de la autoridad, donde nos toca hacer una certificación SIVA y es una de las empresas más grandes de México y nos contestan diciendo que no tiene capacidad productiva, ¿no? Entonces, nos estamos volviendo locos los asesores, los importadores o las empresas IMEX dicen, no, pues ya no saben hacer, ningún asesor en México sabe hacer trámites porque todos se lo rechazan. No, me parece que es un tema de una política bilateral, sobre todo con este gobierno, de frenar el tema de las IMEX, porque a este gobierno de Estados Unidos no le gusta que por medio de este programa exista la triangulación. Ahora bien, esto se detona pues, con las modificaciones propias del TEMEC. Tenemos modificaciones donde nos dicen en algunos apartados del TEMEC, no en la parte aduanal, pero sí en esta generación nueva del tratado que nos dice tienes que ejecutar políticas públicas para proteger las buenas prácticas del comercio internacional.
Entonces, estas buenas prácticas, el gobierno actual, yo así lo entiendo, vamos prohibiendo el tema de dar tantos IMEX y tantas certificaciones. ¿Para qué? Para que exista más control. Vuelvo a insistir, no se utiliza el bisturí, sino que se utiliza directamente el hacha para cortar el error, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario referente al tema de IMEX y la parte de las empresas que ya son IMEX y que operan trayendo insumos a través de estas regiones, sobre todo China e India, que no le gusta tanto a Estados Unidos, es que tengan bien el control de sus 303, ahora 2.5, que lo vamos a hablar más adelante, porque vuelvo a insistir, nuestro principal socio comercial no le gusta el programa de fomento IMEX. Gracias, Carlos. ¿Sí, Mario? ¿Ibas a comentar algo? No, realmente nada más, pues igual, como comenta Carlos, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, México sigue siendo un lugar estratégico para todo este tipo de industria e inversión. Y bueno, ya también veremos, como me comenta Carlos, yo creo que todas estas quejas o formas o pensamientos de países y también con estas reformas del TEMEC pues viene a modificar muchas. De hecho, pues por eso hemos visto tantas actualizaciones, modificaciones y como dice Carlos, el simple hecho de la renuencia por parte de la autoridad para autorizar nuevos programas nos ha tocado a todos desde el punto de vista de consultor. La verdad es que sí es muy complicado, más que nada por las respuestas tan generales que da la autoridad y que no son claros. Aunado a eso, pues bueno, agréguenle a todos los cambios que actualmente existen. Sin embargo, bueno, es importante que recordemos que el IMEX hoy en día da empleo a más de 1 millón de personas y finalmente es un motor muy importante de la economía local, bueno, nacional, disculpe. Sí, gracias, Mario. Insisto, gracias por sus preguntas. Por favor, no dejen de externar sus dudas en el chat y adelante nuestros expertos nos ayudarán a responder. La siguiente pregunta para Mario, ¿cómo se acredita? Jorge. Adelante, Carlos. Perdón, tenemos una pregunta de Erika, perdón, Jorge, que iba sobre el tema que hablamos del identificador MS, a lo mejor para no dejarlo tan al final. Después, ¿no? Bueno, Erika Castillo dice, ¿puedes en tu pedimento RT poner identificador MS y PT ya que tiene de ambos IMEX? Ok, Erika, la última parte no entiendo muy bien la pregunta, pero es una excelente pregunta. Yo no veo... Ya se refiere a IMEX industrial y de servicios. Tiene ambas modalidades, ok. Ándale. Es muy buena pregunta. A mi criterio, para contestarte no puede ir un identificador MS con un identificador PT. ¿Por qué? Porque un PT, para esencia del IMEX, es que tú sometiste a proceso productivo el insumo, ¿sí? Importé materia prima y hice un proceso productivo que a mí me genera un PT, por eso identificamos en el pedimento RT el identificador PT. Recuerden que el MS es todo proceso que no altere las características físicas de la mercancía y la misma autoridad nos da muchas opciones que para efectos de economía considera como servicios. Una de ellas es el almacenamiento, abastecimiento de mercancías, el otro es simple distribución en agua, armado, hacer kits, el famoso kiteo. Entonces, no podríamos combinar, no tendría lógica combinar el PT con el MS, porque no puede haber un MS con PT. Los MS no llevan procesos productivos, llevan procesos básicos, que tal y como lo comenta Secretaría de Economía. No sé si contesto tu pregunta, Erika. Ok, bueno, confirma que sí es de ambas modalidades. Ok, bien. Ok, gracias, Carlos. Continuamos con la siguiente pregunta para Mario. ¿Cómo se acredita el origen de los PT en TEMEC con insumos importados ante NAFTA? Bueno, de entrada yo aquí me gustaría basarme más que nada como que a lo mejor en el proceso, como decía Carlos, me baso mucho en la correcta verificación de origen de las mercancías y simplemente para destacar o puntualizar con algunos puntos, pues primero que nada identificar las mercancías que se importen, bajo qué tratado preferencial se están importando.
en su caso, si es viable, establecer contratos con sus proveedores, en el cual tengan cláusulas jurídicas y que estipule responsabilidad por el cumplimiento del origen de las mercancías, otra vez hablando de manera global. Importante aquí, algo que nos ha tocado ver mucho, es determinar la correcta clasificación arancelaria de los productos a importar, ya que muchas veces de ello depende la regla de origen que se aplica, ¿sale? Identificar, por ende, la regla de origen aplicable y documentar el cumplimiento. Esto puede hacerse a través de controles internos, así como el proceso productivo y, pues bueno, tratar de, en este caso, evidenciar y justificarlo. Aquí otra vez, como les decía hace rato, contar con todos los registros contables, identificando tanto las mercancías originarias como las no originarias para que se puedan hacer los cálculos adecuados y determinar si cumple o no. Aquí otra vez resalto muchas veces lo que ya hemos platicado en varias ocasiones, contar con el expediente electrónico de todos los documentos que comprueben el origen y todos los registros respectivos de los productos para los que se solicitaron algún tratado arancelario preferencial. Realizar, obviamente, análisis de origen a sus productos, tanto de IMPO como Expo, a fin de evitar riesgos. Y por último, estar capacitando constantemente a todas las personas o al capital humano, de manera particular en la normatividad tanto nacional como internacional. Si se dan cuenta, es como otra vez un checklist de manera muy general, pero son puntos que consideramos necesarios para que puedan ustedes demostrar y acreditar el origen de los PTs para todos los insumos importados ante NAFTA. ¿Vale? Ok, en este punto, Jorge, no sé si podría hacer un comentario. El tema, yo entiendo la pregunta y pasó mucho en el tema del cambio del NAFTA con el TEMEC. Es que muchas de las empresas tenían insumos importados al amparo del NAFTA, ¿sí? Y hablando la combinación con el IMEX, no se habían sometido a proceso productivo, ¿ok? Entonces entra en vigor el TEMEC y existe la duda de cómo tiene que ser el manejo para efectos de acreditar el origen. Tengo insumos NAFTA, pero ahora tengo que mandar PTs al amparo del TEMEC. Y recuerden que existe el tema de la consulta, ya existe el tema de las consultas a través del tratado, es una facilidad legal que nos da el tratado, pero yo le aplicaría a esta respuesta algo de lógica, ¿sí? Recuerden que para hacer el análisis del TEMEC como empresa, tendríamos que haber analizado los cambios versus a lo que había en NAFTA. Si ustedes recuerdan, los tres primeros criterios, que son los criterios más utilizados para efectos de conferir el origen a una mercancía, es el criterio A, el criterio B y el criterio C. Si los comparamos versus al TEMEC, están exactamente con la misma lógica, criterio A, criterio B y criterio C. No cambian absolutamente nada. Ahora, si nos trasladamos y nos vamos directamente al criterio B, que nos habla de brinco arancelario, ¿sí? Cuando nosotros traemos insumos no originarios de la región NAFTA, ¿sí? Y sometemos a proceso productivo, pues podíamos nosotros cumplir con el tema de la regla de origen para efectos de acreditar que esa mercancía es originaria y poderla mandar a Estados Unidos o a Canadá. Si nosotros analizamos estos principios, yo tengo, para efectos del TEMEC, tengo que producir un celular, es un ejemplo, un celular, pero los insumos para fabricar ese celular del no territorio TEMEC, ¿bajo qué condiciones me dice el TEMEC que pueden ser originarios? ¿Sí? Si nosotros revisamos reglas de origen versus NAFTA y TEMEC, podríamos considerar los no originarios para los efectos del TEMEC. Ahora, si nosotros utilizamos insumos NAFTA para insumos TEMEC, un cliente me decía, Carlos, ¿yo cómo puedo argumentarle a la autoridad que los insumos NAFTA son originarios si ya no existe ese tratado? ¿Sí? Entonces, aquí el tema es revisar que si mi proveedor me mandó un insumo, hablando de un proveedor en Estados Unidos, me mandó un insumo donde aplicó criterio A, pues el criterio A para NAFTA y para TEMEC es el mismo, entonces tengo que tomar ese insumo que se importó al amparo de NAFTA como insumo originario para efectos del TEMEC. Donde se acredita o donde tenemos que acreditar una mayor revisión es cuando nosotros tenemos insumos
por proveedores de Estados Unidos que en el certificado de origen NAFTA nos colocaron el criterio B. ¿Por qué? Porque nuestro proveedor nos está diciendo que ellos utilizaron un brinco arancelario para acreditar que la mercancía es originaria de Estados Unidos. Quiere decir que tiene insumos no de la región. Para estos efectos, lo que se tiene que hacer es revisar la regla de origen. Si es la misma regla de origen que la mayoría permanecieron en ambos tratados, la del NAFTA con la del TEMEC, yo puedo argumentar con el certificado de origen NAFTA que las mismas condiciones con las que yo le importé en el NAFTA para ser originario son las mismas condiciones que permanecen en el TEMEC para considerarlo como originario, ¿sí? Pero esto es un análisis hacia atrás de cómo mi proveedor me acreditó que era un criterio B. Entonces, no hay mayor ciencia, es solamente revisar si, por ejemplo, la regla de origen cambió, ya no podríamos nosotros acreditar que mi insumo importado bajo NAFTA, bajo criterio B, puede seguir siendo originario para el amparo del TEMEC. ¿Por qué? Porque ya cambió la regla de origen y ya son otras condiciones diferentes del NAFTA al TEMEC. Suena un poquito complicado, pero me parece que podríamos aplicarlo de esta forma para darle una continuidad. Y parece que hay varias preguntas. No sé, Jorge, si las dejamos al último, tú indicas. Creo que vamos con muy buen tiempo. Si consideran que yo creo que Mario, Carlos, que alguna de las preguntas que están haciendo entra dentro de lo que están hablando, pues lo vamos agotando, si no lo dejamos al final. Entonces, Miriam Córdoba dice: si soy IMEX y mi cliente de Estados Unidos me manda mercancía de China para transformar y se cumple con el santo arancelario para validar el origen, ¿no existe inconveniente y se puede aplicar preferencia arancelaria? Sí, Miriam, o sea, sí puedes aplicar preferencia arancelaria, pero solamente tú tienes que checar con tu proveedor, ¿sí? Que es el que te manda mercancía de China, que ya se hayan pagado los impuestos correspondientes por los insumos de China. Ojo, Miriam, una cosa es decir que la materia prima que te están mandando a ti es originaria, otra cosa es que se hayan pagado los impuestos por los insumos importados temporalmente de China. Bueno, no temporalmente. Si importado en Estados Unidos puede ser en definitivo, temporal, no sé. Pero tenemos que validar que esos insumos se hayan pagado. Recuerden que dentro del TEMEC también existe la regla donde te dice que el insumo no originario de región TEMEC se tiene que pagar el arancel más en ambas aduanas. Se tiene que hacer un cálculo en dónde pagaría más, si en Estados Unidos o en México. Por eso existen el tema de los pagos de pedimentos complementarios y en México, y en Estados Unidos también hay esa modalidad para hacer el pago de la diferencia por la aduana más alta que pagaría el impuesto de este insumo de China. Ok, gracias, Carlos. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos programadas y regresamos a ir respondiendo. Para ti, Carlos, siguiente pregunta. ¿Quién está autorizado para firmar la certificación de origen? Ok, muy buena pregunta. Ya hace algunos meses hubo una junta de criterios aquí en la firma. Uno de los consultores de aquí decía que tenía que ser el representante legal de la empresa, ¿sí? Y otros asesores, incluyéndome, decíamos que podía haber la oportunidad o podía haber la posibilidad de que lo firmara el ejecutivo o el encargado del área de importaciones y exportaciones. Entonces, aquí fue un tema bien interesante porque argumentando con el desdoblamiento de las palabras, de los criterios y todo este tema, nos podemos dar cuenta que nos dice en la propia certificación que tenemos que poner la firma del encargado, ¿sí? Entonces, aquí en este tema queremos tener la razón, ¿sí? Y hay una frase muy célebre que no la voy a repetir. Si queremos tener la razón, que lo firme el representante legal, ¿sí? Pero con el cuidado, esto siempre ha sido con el cuidado, que en una revisión de efectos de origen, el que firmó este certificado, el representante legal de la empresa, conozca de la materia o conozca qué es lo que está firmando, porque el propio tratado lo dice, ¿sí? Entonces,
firmando el representante legal tenemos amarrado toda esta parte porque firma la empresa, ¿sí? Se firma la empresa y lo está firmando el representante legal. Ahora, ¿por qué yo en su momento, y sigo sosteniendo que lo podría firmar el encargado del área de comercio exterior? Porque hay un contrato laboral entre la empresa, que es la persona moral, y esta persona encargada del área de importaciones y exportaciones, donde el contrato indica las funciones, indica que de acuerdo a sus actitudes y a sus aptitudes, pues tiene la habilidad para poder firmar todos los documentos para efectos de comercio exterior, ¿no? Entonces, la otra opción que puede ser es que se le dé un poder a la persona de importación y exportación únicamente y exclusiva para efectos de comercio exterior, y amarramos esa relación de poder de empresa con empleado, ¿no? Y lo otro es a través del contrato de laboral que se tiene, pero sí tendríamos que acreditar un poquito más cosas. ¿Qué ventajas tenemos cuando firma el empleado? ¿Sí? Que de alguna forma conoce cómo se confirió el origen de la mercancía. Porque si leemos el tratado, vuelvo a insistir, que dice que el que firma la certificación de origen es el que tiene amplio conocimiento de la materia para efectos de conferir el origen de una mercancía. Y los representantes legales de la empresa pues, conocen de toda la empresa, pero muchas veces no conocen específicamente esta materia. Entonces, yo optaría por darle un poder a la persona de comercio exterior para amarrar la relación empresa-empleado, ¿no? Oye, Carlos, yo tengo una duda y aprovechando el panel, que también es algo que es muy común igual para ese tema de la firma, sobre la firma autógrafa o la firma digital. Como bien sabes, pues bueno, también ahí es un tema que incluso nos han preguntado. Digo, ahorita si me puedes dar tu punto de vista y también nosotros te damos el nuestro para ver qué es lo más correcto. Sí, no, para efectos de la certificación de origen tiene que ser firma autógrafa, ¿sí? Recuerden que para efectos de trámites ante el gobierno, en este caso pues está la firma digital, ¿no? Pues está la famosa fiel y toda esta parte. Pero recuerden que para efectos de la certificación de origen o antes el certificado de origen, existe el tema del peritaje. Porque recuerden que el emitir un certificado de origen conlleva diferentes circunstancias o omisión de contribuciones, facilidades administrativas, no pago de derechos, muchos temas. Entonces, la certificación de origen tiene que ir por firma autógrafa, por si existiera que alguien de la empresa no lo haya firmado, hay una falsedad de la firma. Recuerden que es un documento que también se puede llevar a un peritaje de firma para efectos de acreditar si fue firmado o no por, ya vuelvo a repetir, por el representante legal o el que tenga poder en la empresa para estos efectos. Lo comento más que nada porque, bueno, nos han cuestionado eso en algunas ocasiones. También no está muy claro no lo indica de manera muy declarada que debe de suscribirse con firma autógrafa, y aparte el TEMEC pues en un futuro tiene previsto que se permita la certificación de origen y sea llenada y enviada de manera electrónica o digital conforme al 5.2. ¿Vale? Entonces, sí es algo que ahorita, pues, de manera de tu recomendación, y bueno, yo creo que coincido contigo, que lo sugerible hasta que no exista ese cambio al esquema digital o que se tenga una mayor certeza, sea de manera autógrafa, ¿vale? Yes. Bien, gracias. Carlos, continuando contigo, siguiente pregunta. ¿Cómo se deben usar de manera correcta los identificadores ST para efectos del pedimento RT para exportaciones a Estados Unidos? Sí, digo, en el tema de los identificadores ST, pues es un tema ya muy comentado, es una pregunta del auditorio. De cajón, me atrevo a decir que muchos agentes aduanales tienen de cajón el famoso ST22, ¿no? De hecho, si pedimos un borrador de pedimento y ponemos RT y le decimos que va a Estados Unidos, tiene de cajón el ST22, ¿no? Y hay empresas que no tienen que operar a través del ST22 y tienen el ST22 de cajón. Yo aquí, la forma correcta de manejarlos
es a través de un perfil de operación, como lo platicamos la sesión pasada, para indicarle a la agente aduanal qué fracciones de exportación, ¿sí? Porque recuerden que el ST también tiene su identificador para efectos de partida, ¿sí? ¿Qué fracciones arancelarias? Y esta es la respuesta. ¿Qué fracciones arancelarias, cuando tú, agente aduanal, tienes que hacer mi pedimento RT o mi pedimento B1, están sujetas a qué tipo de ST, ¿sí? Recuerden que el ST22 es donde yo le digo a la autoridad, no pago el 2.5 del MEC. ¿Por qué? Porque lo importé a tasa cero, porque lo importé bajo un tratado de libre comercio, porque lo importé a través de PROCEC o a través de una regla octava y no tenía la obligación de pagarlo a la importación. Por consiguiente, declaro el ST22 para decirle a la autoridad, no tenía la obligación. Y después los otros STs parten y nacen de decirle a la autoridad, ¿sabes qué? No pagué el impuesto general de importación bajo la obligación del 2.5 del TEMEC. Autoridad, te lo voy a pagar en un pedimento complementario, ¿sí? O autoridad, ya lo pagué al momento de la importación, porque también la IMEX puede pagar al momento de la importación para cortar esa cadena de obligaciones. Entonces, no es tanto explicar los ST, porque entiendo que es un tema ya muy visto, pero sí tiene que ver un perfil, vuelvo a repetir, donde la empresa le diga a la agente aduanal qué fracciones arancelarias, ¿sí? Son los que, de acuerdo al proceso productivo, de acuerdo al momento de la importación, qué tratamiento se le hizo a la Industria General de Importación para efectos de que la agente aduanal de alguna forma ya tenga conocimiento. Pero ojo, el perfil no tiene que operarse a través de la agente aduanal en automático. El perfil solamente va a ayudar de alguna forma a evitar estos identificadores que vienen de cajón para muchas agencias, ¿no? Gracias, Carlos. Bien, continuamos. Siguiente pregunta para Mario. ¿Corre riesgo de ser auditado el exportador o comercializadora cuando emite un certificado de origen en vez del productor? Gracias. Sí, bueno, yo creo que la respuesta de manera general es sí. Yo creo que cualquier empresa que sea auditada corre riesgo en caso de no tener controles adecuados, tanto de cumplimiento aduanero como de comercio exterior, y bueno, ahorita ya con el TEMEC aún más, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, sí lo pueden auditar, ya que el exportador, siendo una comercializadora, está obligado a tener un respaldo legal para emitir un certificado de origen. Esto lo vemos en el punto número 8 del llenado del certificado o la certificación. Y se debe de colocar toda la información del respaldo que se fundamenta dicha emisión. A su vez, el productor o la maquiladora debe de tener la relación o el desglose de todos los insumos, orígenes, valores, fracción arancelaria y regla aplicable por el cual se determinó el origen de la mercancía. Igual, de la misma manera, el productor o maquilador debe de tener un listado de todos los proveedores con sus certificados de origen, carta de origen o documento que ampare el origen de los componentes o materia prima para la correcta clasificación o determinación de origen. Va muy resumido, finalmente es parte de lo que hemos estado comentando en algunos puntos anteriores en el cómo acreditarlo. Como comentaba Carlos, bueno, yo me fui muy directamente a lo mejor a los procesos, a lo que nosotros como consultoría hacemos, obviamente ya yéndonos más a detalle a aplicar la correcta determinación de origen, el aplicar si es un salto arancelario. Y digo, finalmente todo esto es un resumen de los puntos que hemos comentado, pero definitivamente la obligación es quien lo está emitiendo y tener todo el desglose, todo lo que compruebe cómo se determinó esa certificación de origen. Gracias, Mario. Penúltima pregunta y nos vamos a preguntas en el chat. Para Carlos. ¿Hay una operación de exportación RT en área propiedad del extranjero? Esta es una respuesta básica, pero es una pregunta interesante. Recuerden que para efectos del IMEX existen, no estoy hablando de las modalidades del IMEX, estoy hablando de la naturaleza de la IMEX, que es con inventario propio. ¿Qué significa esto? Que la IMEX va al extranjero a
por el inventario, se lo trae de forma temporal, hace procesos productivos y después lo manda a cualquier parte del mundo, lo transfiere vía virtual a otra empresa, ¿no? Yo le denomino IMEX de inventarios propios. Pero recuerden que está la maquila, que son las IMEX con inventarios propiedad del extranjero, que es una empresa extranjera que puede tener una empresa en México que solamente sirve para maquilar, un ejemplo, IBM, lo de Continental, diferente tipo de empresas, para poner el ejemplo, que esta empresa, si bien es IBM, pero la propiedad del inventario no es de la empresa mexicana, no es de la empresa mexicana, ¿no? Y que únicamente lo que hace en México es el proceso productivo para después exportarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de empresa estamos trabajando, con inventarios propios o con inventarios propiedad del extranjero. Y si hablamos de operaciones de IMEX con inventario propio, pues tendríamos que tener los identificadores MS, los identificadores PT, el identificador IMEX, el identificador si se está aplicando una preferencia arancelaria, todos los identificadores básicos para efectos de exportación. Pero hay una diferencia con el tema de inventario propiedad del extranjero, que es el tema del valor agregado, del campo valor agregado en el pedimento, ya sea RT o sea virtual. El valor agregado es como se determina fiscalmente, porque es un tema fiscal, a través de diferentes instrumentos. Me viene a la mente que puede ser el tema del Safe Harbor, ¿no? También estudio de precios de transferencia y todo lo demás que es un tema fiscal, es cuánto va a cobrar la empresa mexicana por hacer el proceso productivo a la empresa extranjera, y este monto se tiene que expresar en el pedimento como valor agregado. Entonces, cuando nosotros vemos operaciones con valor agregado, debemos de entender que estamos operando con una empresa con inventario propiedad del extranjero y que propiamente esa mercancía no es propiedad de la empresa mexicana, ¿sí? Y por consiguiente, si nosotros somos una empresa nueva IMEX y nuestro agente aduanal o nuestro asesor empieza a querer determinar el valor agregado, entender y decir que cuando el inventario es propiedad de la IMEX, no tiene esta obligación de determinar el valor agregado para estos efectos. Entonces, puede sonar algo básico, pero créanme que es un error que surge dentro de la iniciación de la empresa IMEX o propiamente cuando vamos a contratar un nuevo agente aduanal, nos dice en su cuestionario, oye, ¿puedes indicarme el valor agregado? Y si tenemos un inventario propio, pues tenemos que poner no aplica, ¿no? Esa sería la contestación para estos efectos. No sé, Mario, si tienes algo más. No, aquí los errores más comunes que nosotros vemos cuando aplican valores agregados a veces es una diferencia de la factura comercial o la factura interna, o la factura de venta, por decirlo así, contra lo declarado en el pedimento. Entonces, nada más tener mucho cuidado. Incluso el valor agregado dentro del valor total o valor comercial de la operación, considerar si es parte del valor o si simplemente es un dato informativo. Obviamente nosotros ya lo vemos cuando la operación está hecha, en el caso particular de las empresas IMEX lo detectamos cuando están dentro de los anexos 24 y haciendo todos esos cruces contra el data stage. Pero simplemente tener un cuidado y, como lo dije hace rato, o sea, simplemente tener esa relación y constante comunicación con áreas internas como puede ser contabilidad para que este tipo de casos pues no se les vayan. Bien, muy bien, gracias a ambos. Y nuestra última pregunta que tenemos programada, independientemente del chat, para Mario, ¿qué recomendaciones darías sobre el correcto uso del artículo 303 del TLCAN y del 2.5 del TEMEC? Sí, bueno, yo creo que en algún momento, y valdría la pena que consideremos una masterclass, un tipo masterclass del hoy en día 2.5 del TEMEC, porque por sí solo es todo un tema. Sin embargo, aquí es importante recordar que el programa de diferimiento de aranceles del TEMEC entró en vigor
de manera inmediata y prácticamente dio continuidad al 303. Es un tema que igual, como lo hemos comentado, para muchas empresas es algo pues a veces complicado de controlar. Sin embargo, todo parte del inicio o la esencia, ¿no? Aquí nosotros de manera general consideramos o damos un par de recomendaciones, de algunas de ellas ya las dio Carlos, va enfocada también a lo que ya comentó. Primera instancia, tratar de reducir el arancel, ya sea con el mismo tratado o un beneficio adicional como el PROSEC, siempre y cuando se haya exportado a la región del TEMEC. Otra cosa que es muy común, pues pagar el arancel al momento de la importación, si es que se cuenta con liquidez, para evitar el control de estos. O sea, eso es muy importante. Si tú lo pagas a la entrada, pues ya prácticamente te estás quitando esa cuestión, ese control administrativo, porque lo pagas a la entrada, lo pagas a la salida, o como bien comentó Carlos, lo pagas a través de un pedimento complementario. ¿Sale? Adicionalmente a esto, a manera de sugerencia y como segundo paso, siempre sugerimos implementar sistemas de administración de riesgo, ya sea en temas de aduaneros, y aquí radica la importancia de toda la industria maquiladora que aproveche toda la tecnología que existe hoy en día para determinar todos estos controles. Por ejemplo, el 2.5 del TEMEC, anteriormente 303, hoy en día en muchos sistemas de control de inventario se puede llevar esa administración. Aunque ustedes no lo crean, algunos son muy buenos, algunos tienen ciertas carencias, sin embargo también todo parte de ese control administrativo del IMEX, el correcto llenado o alimentación al control de inventarios, porque bueno, si nos equivocamos al momento de administrarlo o de llenarlo, pues los resultados finalmente no van a ser los más correctos. Y bueno, yo aquí les preguntaría o dejaría la pregunta al aire, si ustedes tienen este tipo de operación o se rigen bajo este tipo de en este caso de controles, ¿cuántos de ustedes llevan o hacen complementarios? ¿Sale? Esa pregunta es muy clave y de manera general, pues esas son las recomendaciones que nosotros damos, pero bueno, seguramente Carlos podrá ahondar un poquito más en qué ellos consideran adicional hacer a lo que comentamos. Sí, en el tema de 300, bueno, ahora 2.5 del TEMEC, antes 300. Cuesta trabajo acostumbrarse, ¿verdad? Ya es todo una... Es que yo nací, estudié. Bueno, 2.5 del TEMEC, ¿sí? En temas de control, aquí lo principal es entender que cuando nosotros traemos un insumo no originario de la región, tengo que pagar. ¿En qué momento? ¿A la importación o a la exportación? En un pedimento complementario, ¿no? ¿Qué se debe de hacer o qué opción tengo que tomar para el control, ¿no? Yo diría por el volumen de operaciones y por el grado de empresa. Por ejemplo, hay empresas grandes, muy grandes, ¿sí? Que por temas de control dicen, a mí no me importa aplicar ningún complementario, no me importa tener el mejor sistema de anexo 24 y 31 que casi haga la chamba de decirme cuándo tengo que pagar el tema del 2.5, yo los voy a pagar a la importación. ¿Por qué? Porque soy una empresa tan grande y podría tener mucho poder adquisitivo para tener todos estos controles, ¿sí? También financieramente no me conviene. ¿Por qué? Porque no voy a pagar lo mismo a la importación en IN que en el pedimento complementario. Aquí juega el tema de la actualización, ¿sí? Para una empresa pequeña, pues la actualización no podría ser un impacto tan fuerte, pero un tipo empresa AAA, hablando, imagínense las CIVAS AAA, mucho volumen, créanme que el costo financiero de estar actualizando todos los pedimentos IN al pedimento complementario conforme al INPC, ¿sí? Se vuelve un costo financiero y un costo de control para efectos del manejo del 2.5 muy importante, ¿no? Entonces, yo llevaría a nuestro auditorio que conozcamos el volumen de las operaciones y el tipo de empresa que es, también por cuestiones financieras, porque estas AAA pues, pueden decir, yo lo puedo pagar la importación, pero habrá una empresa más pequeña que diga, no, espérame, a mí sí me beneficia mucho estos 18 meses que tengo de temporalidad para efectos de después pagarlo por temas de flujo, y el tema del INPC no me va a representar un interés tan alto, ¿no? Entonces, esa sería la primera recomendación. El pago a la importación, siempre y cuando tengamos la capacidad y amerite mucho trabajo el tema del control.
En tema de 2.5, en el tema del control, recuerden que en todos los virtuales debe de existir una carta por parte de quien recibe la mercancía, y está en el 111 de la ley aduanera, que nos dice que para efectos las transferencias virtuales, el que recibe la mercancía tiene que entregar esta cartita bajo protesta de decir verdad, que él asume la responsabilidad de los impuestos que no se han pagado en la importación para los efectos del 2.5, antes 303, también podríamos aplicar para el tema del 14 y 15 del TLAL. Pero, ojo, yo puedo emitir la carta como el que recibe la mercancía, pero ¿dónde está la notificación por parte del que envía la mercancía que los impuestos no se han pagado? Entonces, yo me salgo un poquito de lo que comenta este artículo y yo les digo a nuestros clientes que transfieren de forma virtual, avísale. No lo metas como e-document, no lo metas como, no lo digitalices, no hagas ninguno de este proceso. Avísale al cliente a través de un escrito que los insumos o el proceso o el producto terminado que tú estás transfiriendo de forma virtual trae insumos no originarios, que estos no se han pagado y que ahora la que recibe tendrá la obligación de pagarlos, ya sea en el pedimento virtual de importación o en su pedimento RT o en el complementario, ¿sí? Sería otra recomendación de control. Y el tema impositivo, preguntar en el chat que cuál es el fundamento, escríbanme un correo, yo les mando el fundamento donde nos dice que tenemos que calcular la aduana más alta. ¿A qué me refiero? Si en México traemos un 5% de importación, pero en Estados Unidos tendría que pagar un 7%, no podríamos decirle, oye, pues aquí pago un 5% y en Estados Unidos ya no pago nada porque se pagó en México, siendo que el impuesto es más alto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se hace? Se puede pagar el impuesto en México, el 5%, y a través del complementario, ¿sí?, ver que se pague el restante en Estados Unidos para que complete el 7 entre las aduanas más, la aduana más alta de impuestos. Vuelvo a repetir, esto se vuelve un tema de control muy cañón. Por eso existe el complementario, por eso te dice la autoridad, no me lo pagues en el RT, págamelo en el complementario para ver cuánto se pagó en Estados Unidos y vengas a pagar la diferencia cuando el impuesto allá sea más alto, ¿ok? Entonces, esa es la razón de ser del complementario desde el NAFTA, ahora con TEMEC, el tema de que estos días para calcular la aduana o el impuesto de la aduana más alto. Y por consiguiente, pues, contratar software de anexo 24 que traigan el manejo del 2.5, que desde el pedimento de importación entienda este software que hay un impuesto omitido y que al momento de descargar este pedimento y que haga el cálculo, porque aquí se vuelve bien importante. No crean que porque no pagamos $1,000 de impuesto, bueno, 100,000 pesos de impuesto, en el pedimento RT vamos a pagar los 100. Recuerden que un inventario se va descargando por fracciones. Entonces, ya veo a la agente aduanal, ya veo al tema del exportador o al área de logística, calculando cuánto le corresponde por el tema de la incorporación en el billete de materiales de lo que se tiene que pagar del impuesto no pagado a la importación. Entonces, un buen software es el que nos dice, ¿sabes qué? De acuerdo a este descargo de este pedimento RT y de acuerdo a tu incorporación en el billete de materiales, vas a pagar de impuesto general de importación esos 100,000 pesos, 1,000 pesos, porque es lo que le corresponde, es lo que incorporaste como insumo. Entonces, eso es un tema bien importante. No sé si hay más, pero serían mis recomendaciones, además de las que comentó Mario. No, y nada más agregaría lo que comentaste al final, o sea, el tema del control de inventario es una buena herramienta para controlarlo, pero vuelvo a insistir a lo mismo, o sea, el control de inventarios depende de un factor humano, independientemente de reglas de origen y todo ese proceso y demás, simplemente si la información es alimentada de manera indebida, pues todos los resultados, desde un descargo
desde un cálculo del 2.5 TMEC, o sea, todo eso influye y eso ya lo estaremos platicando seguramente más a detalle en la siguiente sesión, enfocado al 100% anexo 24 y anexo 31, pero si se dan cuenta, pues nos vamos de lo más general y vamos haciendo como que todo más chiquito. Es una administración global, después de administraciones hasta llegar al embudo final, que otra vez lo podemos traducir ahorita al anexo 24 y todo el provecho jugo que se le puede sacar, ¿vale? Bien, gracias Carlos, gracias Mario. Pues por parte de la presentación que teníamos, hemos concluido con todas las preguntas que pues recibimos del foro y que escuchamos de todos nuestros clientes y amigos. Tenemos muchas preguntas en el chat que me voy a permitir ir compartiéndola con sus ponentes. No sin antes, no recuerdo si teníamos 1 hora y media o 2 horas ahí programada, pero no estamos despidiendo, tenemos todavía mucho tiempo para respuestas, pero no dejar de comentarles. En el chat vamos a tener los datos de nuestros expertos, de nuestros expositores, para cualquier duda adicional o mayor, como comentaba Carlos ahorita, para una explicación mayor, pues un correo directamente a nuestros expertos para que los puedan asesorar. Recordando, Carlos Nova, socio de Pepper & Salt, y Mario Balsatori, Mario Medrano, socio de Balsatori. Así es que me voy a permitir ir leyendo preguntas. Tenemos muchas, entonces les agradeceré a los expositores que sean pues, lo más objetivo posibles, porque nos siguen mandando preguntas. Pero bueno, desde el principio, Javier Hermida, discúlpame que te cambié el apellido, ¿qué piensa del uso del identificador OM en las operaciones virtuales con clave de pedimento B1? Ok, el tema del OM, bueno, aplica para efectos de cuando vamos a retornar al país una mercancía que es mexicana. En lo personal, nunca he visto un pedimento B1 con esta operación, ¿sí? Yo lo he visto en otros tipos de pedimentos de cuando la mercancía ya salió del territorio nacional. Nos habla en la regla 327 que se puede utilizar una fracción arancelaria, ¿sí? Aquí la tengo, para efectos de acreditarle a la autoridad de que es un producto bien mexicano como los frijoles o como el nopal, para efectos de clasificarlo en esta fracción arancelaria y que no esté sujeta al pago del impuesto general de importación, tampoco para el tema del IVA, y no tenga que cumplir con el tema de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, aquí sería importante, y invito a la persona que hizo la pregunta, es que me mande directamente un correo electrónico explicando cuál es la operación y le doy mis comentarios. Ok, gracias. Carlos, es Javier Hermida quien hace esta pregunta. Voy a omitir el nombre de la empresa por no hacer aquí comerciales, pero Javier, por favor, si no, mándame a mí el correo, Javier, y yo lo turno con Carlos con mucho gusto. Erika Castillo, ¿puedes en tu pedimento RT poner el identificador? Eso ya lo respondimos. Jessy Valdés, buenos días. ¿Es posible dar de alta en Secretaría de Economía como submaquila a una empresa con programa IMEX vigente? Ustedes tienen este tipo de operación y no lo han hecho, pues consideren hacerlo. Es un trámite, como bien comentamos en el inicio, puede ser muy sencillo. Sin embargo, pues va a depender mucho de también que cumplan con todos los requisitos. Bien, gracias Mario. Miriam, si no me equivoco, ya le respondiste. Carlos. Norma, hablando de confirmaciones de criterio, ¿qué tiempo aproximado está tomando la autoridad para emitir sus resoluciones? Para el tema de la pregunta de Norma, ¿sí? Recuerden que en el tratado intervienen diferentes autoridades. Cuando nosotros mandamos la consulta, no quiere decir que haya una autoridad que solamente esté verificando el tema TEMEC, ¿no? Si nosotros mandamos una consulta, si es en temas fiscales, pues le va a llegar al SAT, si es tema de facilitación, le va a llegar a Secretaría de Economía, y estas autoridades en México tendrán los departamentos correspondientes para efectos de contestar el tema de los criterios.
Entonces, aquí nos tendremos que ajustar al tema del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y la autoridad entiendo que se está sujetando. Nosotros, en lo personal, no hemos hecho todavía ninguna consulta de criterio, pero la autoridad, para efectos fiscales, se sujetará a los 3 meses para contestar, ¿no? Pero por temas de facilidad, de facilitación, lo que se habla es de que sea a máximo 15 días, pero en un tema de facilidad, en un tema legal, para que nosotros le podamos exigir a la autoridad los 3 meses. Y además tomar en cuenta que época de pandemia, ahorita la fila de todo tipo de trámites en todo tipo de autoridades, pues es larga, ¿no? Por el rezago que se tiene. Y aparte, próximas vacaciones. Sí, ahora, algo bien importante que va a hacer las 3 autoridades, hablo de los 3 países, es que cuando Norma mande su criterio a estas autoridades, estas autoridades van a hacer una base de datos con respuestas de criterios, por ejemplo, pero omitiendo el nombre de la empresa, omitiendo información sensible. Entonces, se dice, y lo que se va a trabajar es que en 2 años se tenga una base de datos lo suficientemente robusta por el tema de los criterios que emitan las empresas, para que nosotros directamente, sin mandar la solicitud a la autoridad, ingresemos al portal y nosotros hablemos de manejo de identificador ST, vengan todos los criterios ya emitidos por las autoridades a los contribuyentes, omitiendo cuestiones sensibles para hacer más ágil el tema de la aplicación de criterios. Y ojo, este criterio tendrá validez jurídica para efectos de cuestiones de auditoría y demás cuestiones dentro del TEMEC. Bien, gracias. Angélica Rojas pregunta, si tengo un certificado de molino que dice manufacturado en Estados Unidos y mezclado en Brasil, ¿cuál sería el origen? El proveedor me dice que es origen Estados Unidos. No. Aquí es que por medio de los organizadores, sí, me voy a llenar de solicitudes, pero por medio de los organizadores, Angélica, me hagas llegar un correo, porque no te puedo responder, porque me tendrás que mandar tu fracción arancelaria, me tendrás que mandar tu billete de materiales con fracciones arancelarias incorporadas, con el precio unitario, con cantidades incorporadas, con el origen. ¿Para qué? Para nosotros revisar el criterio de origen y la regla de origen, y de ahí poderte determinar si un producto manufacturado en Estados Unidos que traiga una mezcla en Brasil tiene el grado de brinco arancelario. Ahorita la verdad es que no tendría yo la capacidad, pero con mucho gusto te respondemos una vez teniendo esta información y revisando la regla de origen. Sí, creo que es una pregunta que requiere mucha más información, como comentas, Carlos. Gracias, Carlos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les informo que en el chat están los correos electrónicos de todos los que hemos tenido el placer de participar con ustedes el día de hoy, así es que cualquier comentario o pregunta que quieran directamente con cualquiera de los que hemos participado, ahí en el chat están los correos electrónicos. Javier Juárez pregunta, tema transformación ulterior. ¿A partir de qué proceso productivo se puede considerar la transformación ulterior? Es decir, un soldado, maquinado, fosfatizado, marcado de láser. Pregunta, ¿se puede considerar originario o se puede calificar el bien bajo transformación ulterior? Javier, también necesitamos que nos mandes el tema de el proceso que vas a hacer, de acuerdo a la fracción arancelaria, un detalle de este proceso productivo para nosotros poderte determinar si es un proceso total o es un proceso ulterior y poderte dar una respuesta. No creo que exista alguien que con el simple hecho de decir es un maquinado, bueno, estas partes, fosfatizado, te pueda determinar si es un proceso ulterior o total. Yo te invito a que nos mandes un correo con mayor información y con mucho gusto te podemos determinar esta parte. Bien, gracias, Carlos. Carlos Guillermo
Escribe, está un poco larga su pregunta. Hay un proveedor con quien hacemos virtuales. Este proveedor es nacional y le factura a nuestro corporativo en Estados Unidos. La transferencia de las mercancías es nacional. Nos la entrega a nosotros como consignatarios. En el TMEC, este proveedor nos menciona a nosotros, entre paréntesis, escribe entidad nacional y consignatario. Como el importador, el proveedor nacional se menciona como productor y exportador. Nuestro agente aduanal lo rechaza mencionando que no se está cumpliendo con el beneficio del TMEC al no mencionarse más países del TMEC. Estamos en lo correcto al cambiar al importador como nuestro corporativo, que sería el comprador de mercancía. Ok, bueno, Carlos Guillermo, lo que entiendo es que tú recibes virtuales a través del esquema de proveeduría nacional. El proveedor mexicano le factura a una empresa de Estados Unidos y a ti te entrega el producto. Perdón, voy a volver a leer, dice, en el TMEC este proveedor nos menciona a nosotros, entidad nacional y consignatario. Como el importador, el proveedor nacional se menciona como productor y exportador. Nuestro agente aduanal lo rechaza mencionando que no se está cumpliendo con el beneficio del TMEC al no mencionarse más de países de TMEC. No entiendo esa parte de más países del TMEC. ¿Por qué? Porque entiendo que te facturan a Estados Unidos y la entrega es en México. No veo o por qué jugarían más países del TMEC. No sé, Carlos, si nada más me podrías complementar esa parte, porque no entiendo dónde está el problema. Bien, gracias, Carlos. Jessy Valdés, importo a mi empresa A un motor de arranque con clave IN del pedimento. Extracto el estator, así dice, y se lo envío a una empresa B en México para que me lo hagan retrabajar. Empresa B tiene un programa IMEX industrial. ¿Es correcto de enviar el motor como B1 exportación de mi empresa A para empresa B o debe ser manejo como submaquila? Aquí decir pues lo que tú decidas. No quiere decir que por el proceso productivo que le vayas a hacer tienes que irte a un proceso de submaquila o un proceso virtual, ¿sí? Es una sustitución de una u otra. ¿Cómo quieres operar a través de esta empresa B? A través de estos reportes que te tiene que dar el submaquilador y que tiene que entregar a la autoridad para entender de que solamente está haciendo ciertos procesos y que te lo está regresando y que es una ampliación tuya como proceso productivo, tú lo decides. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No me voy a confiar de mi submaquilador a través de esta chamba que tengo que hacer de estos reportes, le mando una operación virtual que haga el proceso productivo o que le haga este proceso que estás comentando y que después me lo vuelva a regresar, tú toma la decisión. Mayor control para efectos de la submaquila, que son los controles que nos piden, o solamente un control de traslado y un otorgamiento de la mercancía para efectos de que le haga el proceso productivo y después te lo regrese. Entendiendo que la submaquila en todo momento sigue siendo propiedad tuya, ¿sí? ¿Por qué? Porque la submaquila es una extensión. Es cuando una IMEX no tiene la capacidad para hacerle ese proceso, contrata un submaquilador y hay que presentar avisos. En el tema de virtual es exactamente lo mismo, pero ustedes pueden hacer un contrato por este servicio, ¿sí? Hacen la transferencia y posterior pueden recibir. Aquí es un tema operativo. Y complementando, pues bueno, parte de lo que platicábamos hace rato también tiene que ver con, como dices, Carlos, con el control que se pueda requerir adicionalmente, pero también va a depender mucho de para qué se le esté transfiriendo la mercancía. O sea, hay ocasiones donde a lo mejor pues puede ser algo muy sencillo, obviamente no creo que sea el caso, pero a lo mejor se lo estás transfiriendo para que haga un etiquetado, pues eso no entra dentro del servicio industrial, ¿no? Lo podemos considerar como servicio, como un IMEX de servicio, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso y a mi parecer, pues va, como dices tú, va a depender mucho de qué tanta administración ella quiera llevar, porque pues va a tener que considerar temas de valor agregado, si lo maneja a través de submaquila y a través de los reportes de submaquila de manera constante. Sí. Bien. Miriam Córdoba, no voy a leer ya tus preguntas, ya comentaba a Carlos que por favor le envíes un correo electrónico con tus inquietudes, pues es más amplia la respuesta. Francisco escribe, buen día, ¿habrá oportunidad de que nos compartan la grabación? Ok, sí, la grabación ya se está anunciando. Siguiente, Iván Sánchez nos ayuda
poniendo los correos electrónicos de nuestros expositores a los cuales pueden escribir. Tenemos, aquí Iván nos ayuda también a indicar dónde estamos poniendo la grabación. Sara García, ¿podemos aplicar un certificado de origen cuando tenemos material en recinto fiscalizado estratégico con un pedimento G9 y el material sea para otra empresa mexicana? Con el identificador y sin una interrogación, ¿con cuál? Te podemos aplicar un certificado de origen cuando tenemos material de recinto fiscalizado estratégico con un pedimento G9 y el material sea para otra empresa mexicana. ¿Con qué identificador? Sí, claro, o sea, entiendo que tú tienes mercancía o tienes material en recinto fiscalizado estratégico y entiendo que posiblemente le vas a transferir a otra empresa mexicana. Para los efectos, sí, pues lo acreditas simplemente poniendo el identificador de bajo qué tratado lo quieres hacer. Ahora, cuando tú transfieres o cuando lo transfieres del recinto fiscalizado estratégico a otra empresa, pues también tienes que conocer para qué efectos o para qué tratado vas a jugar, porque a lo mejor el que va a recibir lo va a mandar a, no sé, a China, ¿no? Pues ya no tendría por qué identificar el tema del origen. Yo también es una pregunta, Sara, que necesito yo en lo personal un poquito más de carnita para poderte contestar. Digo, son preguntas muy interesantes, pero sí necesito saber, por ejemplo, tú tienes recinto fiscalizado, se lo vas a transferir a una empresa, le quieres acreditar el origen, pero yo te contestaría con una pregunta, y no quiero ser maleducado, porque no se contesta con preguntas, es después qué destino va a tener o para qué efectos le sirve a la empresa identificar que es mexicana, si a lo mejor no lo va a mandar a otro país con tratado, o a lo mejor sí, y ya tendremos que irnos a otros tratados para ver esta respuesta. Bien, gracias Carlos. Sara, pues seguramente ahí junto con Javier nos pueden apoyar con el correo con más información para poder dar mejor respuesta. Leticia Hernández, para los B1 de importación, entre paréntesis, le pago al extranjero, en el TMEC campo exportador, ¿deben mencionarse los datos de la empresa que me transfiere en México o los del proveedor al extranjero que me vende? Sí, bueno, híjole, la verdad es que esta cita la dejo a ti, Carlos, es un poquito más operativa. De hecho, igual, muchas de estas dudas han sido sobre virtuales, vale la pena también conocer ahí los puntos de vista de Meta y CAE como operaciones especiales, pero te la dejo más a ti. Ok. Leticia comenta, dice, para el virtual de B1 de importación, le pagas al extranjero y lo recibes de una empresa mexicana, dice, el campo del exportador debe mencionarse los de la empresa que me transfiere en México o los del proveedor en extranjero. Ok. No, el tema del campo de exportador, ¿sí? Tiene que venir el que te transfiere a ti. Porque en este caso, el que te está vendiendo la mercancía no está fungiendo como exportador, ¿sí? Entonces, aquí yo te invitaría, Leticia, a que el campo de exportador para efectos del TMEC es el que hace la gestión, que quede claro, ¿sí? Por eso, el mismo TMEC te dice, identifícame si es productor, porque el productor le puedo pagar a una empresa, pero no propiamente tiene que ser la misma figura del exportador. Yo le puedo comprar a Mario y que me entregue Jorge, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, Leticia, exportador es el que es la figura que hace esta parte de la operación. Y en el caso del virtual, tendrá que ser la empresa mexicana. Ok, bueno, ya nos comentará Leticia, pero no tenemos más preguntas en el chat. Quisiera insistir, aquí en el chat se han puesto los correos electrónicos de nuestros expositores, de todos los que hemos participado aquí, y nos preguntan de la sesión. La grabación de esta sesión estará disponible en la página de Facebook de MetaCAE, Agencia Aduanal MetaCAE, así es que ahí pueden ver la grabación completa. No tenemos más preguntas, Leticia ya responde, ok, al correo electrónico seguramente nos estará enviando más información. Así es que, antes de dar las palabras finales, Mario, Carlos, les cedo la palabra para despedirnos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los asistentes. Yo los invito a que consideren nuestra próxima sesión.
donde ya estaremos como que reduciendo todo ese embudo del control y enfocándonos de manera específica en el control de inventarios anexo 24, anexo 31, y nos vamos a enfocar hasta cierto punto, pues no tanto en los errores, porque creo que ya los hemos comentado y yo creo que todos ya los conocemos de manera general, sino una serie de sugerencias y mejores prácticas considerando para el control del anexo 24 y bueno, el nuevo esquema de fiscalización que viene muy fuerte por parte de la autoridad del próximo año. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias y los esperamos la siguiente sesión, que esperemos mandar los avisos, sería la siguiente semana. Bueno, también de mi parte, muchas gracias. Esta charla que tuvimos, lo que quisimos no es irnos a abordar directamente a temas de la operación del IMEX y hablar de las modalidades, hablar de temporalidades. Lo que nosotros buscamos es dar alternativas que muchas veces, y ustedes lo podrán observar, son dudas que surgen dentro de la operación. Vuelvo a insistir, hubo preguntas por parte del auditorio que merecen mayor información y también merecen una precisión jurídica por parte de MetaECAE, Valsatori y Mar Sistemas y nosotros como Pepper & Salt. Con mucho gusto, a través de Jorge, de Mar Sistemas y de MetaECAE, nos pueden hacer llegar sus preguntas y yo me comprometo a contestarlas y brindarles sobre todo mayor fundamentación legal, ¿sale? Les deseo un excelente miércoles y muchas gracias por su atención. Gracias, Mario, gracias, Carlos. Y bueno, a nombre de todos los que hemos participado en esta sesión, Mario Medrano, insisto, con la empresa Valsatori, Carlos Nova con Pepper & Salt, que son unos grandes conocedores, y organizadores también, MetaECAE junto con la plataforma vado.mx, y no dejamos de insistir en estas sesiones. Consulten nuestras plataformas, son gratuitas, vado.mx para consulta de toda la legislación aduanera. Y a nombre de IMAR Sistemas y la plataforma Tarifa Empresarial, tigie.com.mx, les damos las gracias. Como comentaron Mario y Carlos, los esperamos la siguiente sesión. Estaremos haciendo la invitación, pero creo que lo tenemos para la siguiente semana. Así es que muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por su participación, gracias por confiar en nosotros una vez más. Hoy, bendito Dios, no pasó nada, no tuvimos hackers y esperamos así seguir en todas las siguientes sesiones. Así es que creo que Víctor de la Vega y Alejandro Bortolesi tuvieron que salir ya de viaje inclusive, así es que ya no pueden dar últimas palabras, pero bueno, a nombre de ellos, nuevamente agradecerles su tiempo. Muchas gracias, Carlos, gracias, Mario, un aplauso, de verdad, son unos expertazos y un placer tenerlos con nosotros. Gracias a todos, que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Gracias, Jorge, hasta luego. Buenas tardes.